Con el corazón helado, mi marido firmó el consentimiento para desconectarme del soporte vital. El médico había dicho que aún tenía una oportunidad. Cuando desperté de repente, en el momento en que abrí los ojos, susurré una única frase que hizo palidecer al doctor y llamar inmediatamente a la policía. Oscuridad. Eso era todo lo que podía ver hasta donde alcanzaba mi vista, o más exactamente, hasta donde mi conciencia podía tantear. Se sentía como hundirse en el fondo del océano más profundo, un lugar donde la luz del sol nunca llega. Mi cuerpo se sentía imposiblemente pesado, como si una losa de hormigón de 1000 toneladas me aplastara el pecho, las piernas, los brazos. Quería moverme, quería gritar, pero ni un solo músculo de mi cuerpo obedecía la orden de mi cerebro. Estaba atrapada, prisionera dentro de mi propia carne. Sin embargo, mi sentido del oído era extraordinariamente agudo, mucho más que cuando estaba plenamente consciente. Podía oír el zumbido del respirador bombeando aire a mis pulmones con un ritmo monótono y aterrador. Bip, bip. El sonido del monitor cardíaco se convirtió en la única señal de que seguía viva, de que mi alma aún no había abandonado este cuerpo impotente. ¿Cómo está ella, doctor Serrano? Esa voz. Me hervía la sangre al instante de oírla. Era Adrián, mi marido. Su tono era tan triste, tan frágil, como si fuera el marido más sufrido del mundo a punto de perder a su amada esposa. Pero yo sabía perfectamente qué tipo de sonrisa demoníaca ocultaba probablemente tras esa fachada lastimera. Sus constantes vitales están estables, señor Rojas. Aunque el Ara sigue en coma, respondió el doctor Serrano, mi colega en el Hospital Universitario La Paz. La voz del doctor Serrano sonaba cansada pero firme. Podía imaginar el ceño fruncido en su frente mientras revisaba los gráficos en el monitor. Como le mencioné ayer, hay una ventana para realizar una craneotomía descompresiva para aliviar la presión en su cerebro. Su respuesta pupilar sigue presente, aunque débil. Eso es esperanza, Adrián. Quería gritar. Sí, haz la cirugía. Mateo, ayúdame. Pero mi lengua era inútil. Sentía la garganta como si estuviera rellena de algodón espeso. Grité con todas mis fuerzas dentro de mi cabeza, pero no escapó ningún sonido, solo un silencio torturador. ¿Cirugía? Adrián dejó escapar un largo suspiro, un suspiro que sonaba tan fabricado a mis oídos. ¿Doctor Serrano? Ya hemos hablado de esto. Elara, mi esposa, ha sufrido bastante. No soporto verla con la cabeza abierta de nuevo, con tubos metidos por todas partes. ¿Hay una garantía del 100% de que volverá a la normalidad? En medicina no existe el 100%, Adrián. Pero sin la cirugía, el riesgo es fatal. Corremos contra el reloj, insistió el doctor Serrano. Podía oír la frustración en su voz. Mateo era un médico brillante. Sabía que podía salvarme. Sabía que yo era una luchadora. No, doctor, le interrumpió Adrián rápidamente. Su voz se volvió una fracción más fría, pero la enmascaró de inmediato con un sollozo falso. Conozco a mi mujer. Es una perfeccionista. Nunca querría vivir como un vegetal, siendo una carga para los demás el resto de su vida. Además, en nuestra familia creemos que hay que respetar la voluntad de Dios. Si es la hora de Elara, tengo que dejarla ir. Mentiroso, chillé en mi mente. Solo tienes miedo de que me despierte y lo revele todo. Tienes pánico, Adrián, de que le diga a la policía que fuiste tú quien me empujó por las escaleras. Tienes miedo de que tus deudas de juego salgan a la luz. Recordaba el incidente con perfecta claridad, como si hubiera ocurrido hacía 5 minutos. Una lluvia torrencial golpeaba Madrid aquella noche, igual que la lluvia que ahora podía oír débilmente repiquetear contra la ventana de mi habitación del hospital. Tuvimos una pelea monumental en el segundo piso de nuestro lujoso piso señorial en el barrio de Salamanca. Acababa de encontrar unos extractos bancarios sospechosos. El dinero del fondo para la universidad de nuestra hija Alma había desaparecido. Decenas de miles de euros esfumados de la noche a la mañana. Cuando le confronté, Adrián, que siempre parecía elegante y amable en público, se transformó en un monstruo. Su atractivo rostro, ese que la gente siempre elogiaba como el del marido ideal, se puso rojo de ira. Ya no era el Adrián que conocía. Era un adicto acorralado. Mantente fuera de mis asuntos, Elara. Solo eres mi mujer. Tu trabajo es callarte y ganar dinero. Había gruñido. Es el futuro de Alma, Adrián. ¿En qué lo has usado? ¿Apuestas deportivas otra vez? ¿Tus estafas con criptomonedas? Grité de vuelta. No respondió con palabras, sino con un fuerte empujón. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo estuvo en el aire un segundo antes de que mi espalda se estrellara contra los escalones y mi cabeza golpeara el mármol frío con un crujido nauseabundo. Lo último que recordé antes de que la oscuridad me engullera
Fue a Adrián de pie en lo alto de las escaleras, mirándome, no con remordimiento, sino con una mirada calculadora. No corrió a ayudarme. Se quedó allí esperando, asegurándose de que no seguía respirando, y ahora estaba junto a mi cama, interpretando el papel del marido afligido. Adrián, te lo ruego. Reconsidéralo. Como colega de Elara, sé que es una mujer fuerte. Querría luchar, suplicó de nuevo el doctor Serrano. Pude sentir la cálida mano de Mateo tocar mi muñeca, comprobando mi pulso. El contacto me dio un pequeño consuelo en medio de esta fría desesperación. Basta, doctor. La voz de Adrián se alzó. Luego bajó de nuevo, como si contuviera sus emociones. Soy su marido. Tengo derecho a decidir. Ya lo he hablado con mi madre. Y estamos de acuerdo. No queremos que Elara sufra más. Por favor, respete la decisión de nuestra familia. Simplemente, desconéctela. Desconéctela. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Quería asesinarme legalmente. Quería terminar lo que no logró hacer en aquellas escaleras. Percibí a otra persona en la habitación, un perfume empalagoso. El olor a nardos era demasiado fuerte. Era mi suegra, Inés. Doctor, la voz de Inés era aguda y penetrante. Mi hijo tiene razón. Este es el destino de Elara. Quizás sea una advertencia por estar demasiado ocupada con su carrera, olvidando sus deberes como esposa. No prolongue el sufrimiento de mi hijo, teniendo que ir y venir al hospital para cuidar de una esposa que ya es un caso perdido. Déjela ir. Mi corazón se hizo añicos. No solo mi marido, sino también mi suegra querían verme muerta. Estaban conspirando. A sus ojos yo no era una persona. Era un cajero automático andante que ahora estaba roto y necesitaba ser desechado. Muy bien, la voz del doctor Serrano sonó derrotada. Mi corazón se hundió. Si esa es la decisión final de la familia, y han firmado el documento de voluntades anticipadas y los formularios de rechazo a la intervención médica, no podemos forzar la cirugía. Procederemos con la extubación, retirando el tubo de respiración según su petición. ¿Cuándo se puede hacer?, preguntó Adrián. Había un matiz de impaciencia en su voz. Tenía prisa. Podemos prepararlo ahora. La enfermera Clara preparará el procedimiento, respondió Mateo en voz baja. No, no ahora. Dios, por favor, ayúdame. No quiero morir. Tengo que salvar a Alma. Tengo que salvar mi patrimonio de estas sanguijuelas. Tengo que decirle al mundo quién es realmente Adrián. Reuní cada ápice de mi fuerza. Me concentré en la punta de mi dedo del pie, en mi párpado, en cualquier cosa que pudiera moverse. Muévete, Elara, muévete, le ordené a mi propio cuerpo. Pero nada. Mi cuerpo permanecía inmóvil. Un trozo de carne sin vida. Un frío ascendió desde mis pies. No el frío de la habitación, sino el frío miedo a la muerte inminente. Oí pasos acercándose. El olor del caro perfume de Adrián, mezclado con el ligero aroma a tabaco rancio, estaba cerca de mi cara. Se inclinó, acercando sus labios a mi oído. Lo siento, cariño, susurró tan suavemente, que estaba segura de que Mateo y la enfermera Clara no podían oírlo. Cuando te vayas, tu póliza de seguro de vida salda todas mis deudas. Por fin eres útil. Esas palabras incendiaron mi alma. Una rabia increíble explotó en mi pecho, más caliente que el fuego, más fuerte que el miedo. Quería matarme por el dinero del seguro. Me llamaba útil solo cuando estuviera muerta. Bastardo. Esa furia desencadenó algo en mi cerebro. La adrenalina inundó mi sistema nervioso latente. Mi corazón empezó a acelerarse. Bip, 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 bip. Mi monitor cardíaco comenzó a pitar cada vez más rápido. «Doctor, la frecuencia cardíaca de la paciente se está disparando», exclamó la enfermera Clara. «Elara», gritó Mateo. En esa oscuridad, luché. Arañé las paredes de esta parálisis con las uñas de mi ira. No moriré hoy. No a manos de este hombre. El acelerado monitor cardíaco se convirtió en la banda sonora de mi lucha. Bip, 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 bip. Su ritmo era caótico, a juego con la explosiva agitación de mi pecho. Ya no era una paciente pasiva. Era una tigresa acorralada, lista para abalanzarse sobre cualquiera que amenazara su vida. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese ruido? La voz de Adrián era de pánico. No pánico por preocupación, sino por miedo. Temía que su plan se estuviera desmoronando en el último segundo. Es una respuesta simpática, explicó el doctor Serrano, su voz acercándose. Sentí su mano comprobando mis párpados, iluminando mis pupilas con una linterna. Una luz cegadora atravesó la oscuridad. Fue doloroso, pero también fue esperanza. Hay un aumento repentino de la actividad cerebral. Elara podría estar sintiendo dolor o una emoción fuerte. ¿Qué emoción? Está en coma, espetó Inés. Su voz era estridente de disgusto. Vamos, doctor, no nos dé falsas esperanzas.
Desconéctela ya para que pueda descansar en paz. No podemos realizar el procedimiento cuando la paciente está inestable, señora, declaró firmemente la enfermera Clara. Reconocí la voz de mi amiga. Clara, gracias por defenderme. Concentré toda mi energía restante en un punto, mis ojos. Mis párpados se sentían tan pesados como el hierro, sellados con un superpegamento invisible. Pero no me importaba. El odio hacia Adrián e Inés era un combustible mucho más potente que cualquier estimulante. Imaginé el rostro de Alma, mi pequeña que aún necesitaba a su madre. Si moría ahora, Alma sería criada por estos monstruos. Adrián se gastaría mi herencia en el juego, y Alma sería descuidada. No, eso no podía pasar. Ábrete. Abre los ojos, Elara. Con una única respiración entrecortada que pareció desgarrar mi pecho, forcé a los músculos de mis párpados a funcionar. Lentamente, la luz blanca de la sala de la UCI comenzó a filtrarse, borrosa, cegadora. Todo era una forma nebulosa y desenfocada. Doctor, mire, gritó la enfermera Clara. Parpadeé una vez, 2 veces. Las formas frente a mí comenzaron a definirse. Un rostro. El rostro preocupado de Mateo estaba directamente sobre el mío. Detrás de él estaba Clara, con la mano sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas. Y en la esquina los vi a ellos, a Adrián e Inés. El rostro de Adrián se volvió ceniciento al instante, blanco como el papel. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo a un fantasma levantarse de la tumba. Dio un paso atrás inconscientemente, tropezando con el soporte del suero y haciéndolo tambalear. Su boca se quedó abierta, pero no salió ningún sonido. La máscara de marido afligido que había estado usando se hizo añicos, reemplazada por una expresión de puro horror. Él lo sabía. Sabía que había oído su último susurro. Inés estaba congelada, sus manos agarrando su caro bolso de cuero. El rostro de la anciana se tensó, sus labios apretados en una línea fina y desaprobadora. Elara. ¿Puedes oírme?, preguntó Mateo, su voz temblando de emoción. Se inclinó más cerca. Intenté responder, pero mi garganta estaba reseca. El tubo del respirador estaba alojado en mi boca, dándome ganas de vomitar. Era doloroso. Solo pude emitir un débil gemido. Tranquila, Elara, tranquila. Todavía estás con el respirador. No luches contra la máquina, instruyó Mateo suavemente. Miró a Clara. Prepara el destete del respirador. Está completamente consciente. Intentaremos extubarla ahora si su respiración espontánea es adecuada. Adrián de repente dio un paso adelante, tratando de recuperar el control a pesar del miedo grabado en su rostro. Espere, doctor. ¿Está realmente consciente o es solo un reflejo antes de que fallezca? Ya sabe. Dicen que hay un último repunte antes del final, ¿verdad? Qué vil eres, Adrián. Incluso cuando abro los ojos, todavía esperas mi muerte. Mateo se volvió hacia Adrián con una mirada penetrante que nunca le había visto antes. Señor Rojas, su esposa ha abierto los ojos y ha hecho contacto visual directo y deliberado. Esto no es un reflejo. Esto es conciencia. El proceso de retirar el tubo del respirador fue agónico. Se sintió como si me sacaran una larga serpiente de lo más profundo de mis pulmones. Tosí violentamente. Mi pecho ardía. Las lágrimas brotaban de las comisuras de mis ojos. La enfermera Clara limpió hábilmente la mucosidad de mi boca y me colocó una mascarilla de oxígeno sobre la cara. Respira. Elara. Lentamente me guió Mateo. Inhalé ávidamente el oxígeno puro. Mis pulmones dolían, pero ese dolor era la prueba de que estaba viva. Miré fijamente a Adrián, una mirada que enviaba un mensaje claro. La guerra acaba de empezar. Adrián parecía inquieto. Buscó a tientas en el bolsillo de su pantalón, quizás su móvil o cigarrillos, o simplemente una vía de escape. Cariño. Gracias a Dios que has despertado, dijo. Su voz sonando completamente fuera de tono. Intentó acercarse y tomar mi mano. Aparté débilmente mi mano, rechazando su contacto. Repugnante. Su piel se sentía como veneno. ¿Elara? Adrián pareció sorprendido por mi rechazo. Miré a Mateo. Tenía que decírselo ahora, antes de que Adrián tuviera la oportunidad de manipular la situación o hacerme daño de nuevo cuando no hubiera nadie cerca. Mi voz era un susurro ronco, apenas audible, como papel de lija sobre madera. Doctor. Logré llamar. Mateo inmediatamente acercó su oído a mis labios. Sí. Elara. Tómate tu tiempo. ¿Qué te duele? Reuní mi último aliento. Miré a Adrián, que me observaba con cautela. Se estaba inclinando, tratando de escuchar a escondidas. Manténlo. Alejado Cicee, moviendo mis ojos hacia Adrián. Mateo entendió. Levantó una mano, indicándole a Adrián que retrocediera. Por favor, denos algo de espacio, señor Rojas.
Adrián se retiró a regañadientes, sin apartar sus ojos de mí. El sudor frío comenzó a perlar sus sienes. Agarré el cuello del pijama quirúrgico de Mateo, forzándolo a acercarse aún más. Tan cerca que solo él podía oír mi susurro. Esta era la clave de la caída de Adrián. Esta era mi verdadera póliza de seguro de vida. Móvil. Susurré, mi voz quebrándose. En la taquilla 303. La sala de residentes. Mateo frunció el ceño, confundido pero escuchando atentamente. El código. Tragué saliva. Mi garganta estaba en carne viva. La fecha de la muerte de su madre. Miré a Adrián. Adrián no sabía la fecha de la muerte de su propia madre porque no le importaba, pero usaba esa fecha como su pin del cajero porque era la única fecha que se había molestado en registrar del viejo diario de su padre, el día que recibió su primera herencia. Irónico. Mateo se quedó helado. Lentamente, retiró su rostro y me miró profundamente a los ojos. Vio la seriedad y el miedo allí. Era neurocirujano. Era brillante. Comprendió de inmediato que aquello no era el desvarío de una paciente postcoma. Era una señal de socorro. El rostro de Mateo, que había estado lleno de preocupación médica, palideció. Se dio cuenta de las implicaciones de lo que había dicho. Un móvil oculto, un código secreto, el terror de una paciente hacia su propio marido. Mateo se enderezó, tratando de mantener la profesionalidad. Aunque sus manos temblaban ligeramente, miró a Adrián, su mirada ahora llena de sospecha. Enfermera Clara, llamó Mateo. Su voz deliberadamente plana. Por favor, vigile a la doctora Valdés. No deje que nadie se le acerque, incluida la familia, sin mi permiso. Necesito ir un momento a la farmacia a por una medicación especial. Pero doctor... Soy su marido, protestó Adrián, su tono subiendo de pánico. Sus instintos criminales estaban detectando el peligro. Protocolo de observación postcoma, señor Rojas. La paciente necesita silencio absoluto, o podría tener una convulsión. Mintió Mateo con fluidez. Le dio una palmadita en el hombro a Clara, lanzándole una mirada que solo dos personas que habían trabajado juntas durante años podían entender. Protégela. Mateo se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala de la UCI. Lo vi meter la mano en el bolsillo de su bata blanca, sacando su propio teléfono móvil. Sus dedos danzaron sobre la pantalla. No estaba llamando a la farmacia. Sabía que estaba llamando a alguien mucho más importante en ese momento. La policía. Adrián observó a Mateo irse con inquietud. Luego, sus ojos volvieron a mí. Esa mirada ya no era de amor o de dolor, sino la de un depredador que se da cuenta de que su presa acaba de escapar de sus fauces. Y ahora, el cazador se había convertido en el cazado. Logré esbozar una débil sonrisa detrás de mi mascarilla de oxígeno. Estás acabado, Adrián. La atmósfera en la habitación se volvió silenciosa, pero no era un silencio pacífico. Era la quietud pesada y cargada antes de una tormenta, tan densa como el aire bajo nubes oscuras antes de que caiga un rayo. Después de que la espalda del doctor Serrano desapareciera por la puerta, la tensión en la habitación se multiplicó. Yo seguía tumbada débilmente, la mitad de mi vida aparentemente arrastrada de vuelta de la tumba, mientras la otra mitad luchaba por mantenerse anclada en el mundo real. La enfermera Clara montaba guardia junto a mi cama, su postura defensiva. En ese momento, no era solo una enfermera para mí. Era la última fortaleza que me protegía de los dos depredadores que estaban de pie al pie de mi cama. Adrián y su madrastra, Inés. Sí, Inés era la madrastra de Adrián, la mujer que se había casado con su padre por su dinero y había criado a Adrián para que adorara la riqueza material. Ambos me miraban fijamente. Adrián, con una inquietud que no podía ocultar, su pie marcando un ritmo ansioso e irritante en el suelo de vinilo del hospital, sus ojos se movían por la habitación, mirando de vez en cuando hacia la puerta por donde Mateo se había ido, y luego de nuevo hacia mí con una expresión indescifrable, una mezcla de miedo y odio profundo. ¿Qué le pasa al doctor Serrano que tarda tanto?, gruñó Adrián, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca. Miró su Rolex falso, una réplica de alta gama que usaba para impresionar a sus clientes de negocios. Solo fue a la farmacia. Debería haber tardado 5 minutos. La farmacia central podría estar ocupada, señor. Ha habido muchas víctimas de accidentes por la tormenta de fuera, respondió la enfermera Clara con calma, aunque pude ver que sus manos estaban apretadas en puños a los costados. Clara sabía que algo iba mal. Clara sabía que Mateo no había ido a la farmacia. Intenté regular mi respiración detrás de la mascarilla de oxígeno. Cada inhalación se sentía como aspirar cuchillas de afeitar, afiladas y dolorosas, pero el dolor me mantenía consciente. Mi mente se desvió hacia el móvil.
un viejo y destartalado móvil de prepago que había escondido hacía 3 meses. Ya había percibido el comportamiento podrido de Adrián por aquel entonces. El dinero de nuestra cuenta conjunta empezó a desaparecer. Luego, los moratones comenzaron a aparecer en mi cuerpo, siempre en lugares cubiertos por la ropa. Adrián era astuto en su abuso. Nunca me golpeaba en la cara porque, como médica, tenía que ver a pacientes. Me golpeaba en la parte superior de los brazos, los muslos o el estómago, partes que podía ocultar bajo mi orgullosa bata blanca. Había comprado ese móvil usado en una pequeña tienda en las afueras de Madrid, usando efectivo para que no pudiera ser rastreado. Allí es donde guardaba todo: grabaciones de nuestras peleas, fotos de los moratones que me tomaba en secreto en el baño del hospital, y un vídeo de la confesión de Adrián cuando estaba borracho, un vídeo donde se jactaba de su plan con el seguro. Lo escondí en la taquilla 303, una taquilla en la vieja y poco usada sala de residentes, porque la cerradura estaba atascada y estaba en un rincón húmedo. Solo yo sabía cómo abrirla con un golpe específico. «Voy a salir un minuto», dijo Adrián de repente, caminando hacia la puerta. Mi corazón pareció detenerse. ¿Lo sabía? ¿Podía adivinarlo? Adrián era astuto. Sus instintos criminales eran agudos. Si seguía a Mateo y descubría que no estaba en la farmacia, sabría que yo había filtrado algo. Podría desesperarse. «Lo siento». Señor Rojas, la voz de Clara fue cortante, deteniendo a Adrián en seco. «El doctor Serrano ha instruido que permanezca aquí. Podríamos necesitar el consentimiento familiar inmediato si la condición de la doctora Valdés empeora de nuevo». Adrián se giró, con el rostro enrojecido. «Necesito fumar. Estoy estresado viendo a mi mujer así. ¿Quién eres tú para detenerme? Solo eres una enfermera». «Estoy siguiendo las órdenes del médico responsable», replicó Clara, igualmente feroz. «Y están esterilizando el pasillo ahora mismo debido al traslado de un paciente infeccioso. No puede salir durante los próximos 10 minutos». Una mentira. Clara estaba mintiendo para retenerlo aquí. Quería darle las gracias, pero solo pude parpadear débilmente. Inés resopló. Se acercó a mi cama. El empalagoso aroma de su perfume de nardos me revolvió el estómago. Me miró con desprecio, como si yo fuera suciedad en sus caros zapatos. «¿Ves lo que has hecho, Elara?», siseó. Su voz baja, pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. «Estás molestando a todo el mundo. Si fueras una buena esposa, no estarías sometiendo a tu marido a este estrés. Deberías haber muerto en paz». Lágrimas de rabia brotaron en las comisuras de mis ojos. Esta mujer sabía lo depravado que era su hijastro, pero hacía la vista gorda por la asignación mensual que Adrián le daba, dinero que había robado de mis ahorros. De repente, Adrián pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró a mí, luego a la puerta. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Quizás recordó la vez que lo pillé rebuscando en mi bolso, buscando pruebas. Quizás se dio cuenta de que mi susurro no era solo una queja de dolor. «Aparta». Adrián empujó el hombro de Clara con fuerza, haciendo que mi amiga tropezara contra un carrito de medicinas. El estruendo del metal rompió la tensión. «Señor, no se ponga violento», gritó Clara. «Estáis ocultando algo», gritó Adrián, su pánico alcanzando su punto álgido. Ya no le importaba el acto del marido afligido. «Serrano no está en la farmacia, ¿verdad? ¿Qué le has dicho, Elara?» «¿Qué?» Adrián se abalanzó hacia mí, sus grandes manos agarrando la barandilla de la cama, su rostro enfurecido a escasos centímetros del mío. El olor a cigarrillos y sudor frío emanaba de él. Vi al asesino en sus ojos. Quería estrangularme. Quería silenciarme para siempre antes de que llegara la policía. «Contéstame», rugió, sacudiendo la barandilla de la cama. Mi monitor cardíaco chilló mientras mi ritmo cardíaco se disparaba. «Bip, bip, bip, bip». «¡Seguridad!», gritó Clara a pleno pulmón, pulsando el botón de emergencia en la pared. Adrián entró en pánico. Sabía que su tiempo se había acabado. Soltó la barandilla y corrió hacia la salida. Tenía que detener lo que fuera que Mateo estuviera haciendo. Tenía que borrar las pruebas. Pero mientras la puerta automática se abría, la huida de Adrián se detuvo en seco. En el umbral, 2 corpulentos guardias de seguridad ya bloqueaban el paso. Y detrás de ellos, sin aliento pero con una mirada triunfante en su rostro, estaba el doctor Mateo Serrano. En su mano sostenía un objeto que hizo que las rodillas de Adrián flaquearan al instante. Un viejo móvil de prepago negro con la pantalla rota. Mi caja de Pandora. La tormenta afuera parecía rugir, golpeando furiosamente la ventana de la UCI al ritmo de la tempestad que ahora estallaba dentro de la habitación. Un relámpago iluminó el rostro de Adrián, ahora tan blanco como el papel. Dio un paso atrás, sus piernas inestables como si le hubieran arrancado los huesos del cuerpo. El doctor Serrano entró,
seguido por dos hombres vestidos de civil cuya aura de autoridad era inconfundible. Policías. Mateo no miró a Adrián. Caminó directamente hacia mí y colocó el viejo móvil en la mesita de noche como si presentara un trofeo. El teléfono estaba sellado en una bolsa de pruebas de plástico transparente. ¿Qué significa esto?, chilló la voz de Inés, rompiendo el tenso silencio. Intentaba mantener su arrogancia, aunque sus ojos delataban su pánico. ¿Por qué detienen a mi hijo? ¿Y qué es esa basura? Uno de los policías, un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero marrón humedecida por la lluvia, dio un paso adelante. Inspector Garrido se presentó. Lo había visto manejar casos forenses en el hospital antes. Señor Adrián Rojas, la voz del inspector Garrido era grave y firme. Hemos recibido una denuncia por presunto intento de asesinato y violencia de género. Necesitamos que permanezca donde está. ¡Calumnias!, gritó Adrián, con la voz quebrada. Gotas de sudor del tamaño de granos de maíz corrían por sus sienes. Todo esto es cosa de mi mujer. Está loca, inspector. Está alucinando por el coma. Los medicamentos le han dañado el cerebro. Mateo miró a Adrián con frialdad. El cerebro de Elara funciona perfectamente, Adrián. Lo suficientemente bien como para recordar la contraseña de este móvil. Mateo cogió el teléfono, todavía en su funda de plástico, y lo encendió. La pantalla brilló débilmente, mostrando un campo de contraseña. La fecha en que murió tu madre biológica, dijo Mateo secamente. Adrián guardó silencio. Tragó saliva. Era su pequeño secreto. Su madre había muerto de una larga enfermedad porque no podían permitirse el tratamiento, mucho antes de que su padre se hiciera rico y se volviera a casar con Inés. Adrián siempre había culpado a su pobreza por la muerte de ella, por eso se obsesionó con el dinero, y esa fecha, irónicamente, se convirtió en el código de todas sus actividades delictivas, un retorcido recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Mateo tecleó los números. El 5 de abril de 1998, clic. El teléfono se desbloqueó. El pequeño pitido del desbloqueo fue como una bomba detonando en los oídos de Adrián. Mateo tocó la pantalla un par de veces. Abrió una carpeta llamada Pruebas y conectó el teléfono a un pequeño altavoz portátil que había traído consigo. Escuchemos un poco, dijo Mateo. Se reprodujo el primer archivo de audio. Se oyó un crujido, y luego la voz de Adrián, clara y venenosa, llenó la UCI. Fírmalo o muere, Elara. Firma estos papeles de transferencia de activos ahora. Luego vino el sonido agudo de una bofetada y mi grito ahogado. Cuando te mueras, cobraré el seguro. 2 millones de euros, Elara. Eso es más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir cómodamente con mi madre. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Morir lentamente o firmarlo ahora? El rostro de Inés se quedó flácido. Se tapó la boca, con los ojos muy abiertos mientras miraba el viejo teléfono. La prueba era irrefutable. La voz de Adrián, su tono malévolo, la mención de su madre, todo estaba al descubierto. Eso es un montaje. Un deepfake, intentó negar Adrián, pero su voz no tenía fuerza. Retrocedió lentamente hacia la ventana, sus ojos buscando salvajemente una escapatoria imposible. Con la inteligencia artificial ahora, tiene que ser una fabricación. Elara es neurocirujana, es brillante, debe de haberme tendido una trampa. ¿Una fabricación? Mateo levantó una ceja. Volvió a tocar la pantalla. ¿Y qué hay de este vídeo? El vídeo se reprodujo. La pequeña pantalla del teléfono estaba orientada para que los policías pudieran ver. Era el vídeo que había grabado en secreto desde una rendija del armario mientras Adrián hablaba por teléfono con alguien, probablemente su corredor de apuestas. En el vídeo, Adrián caminaba de un lado a otro, con el rostro furioso. No te preocupes, tío. Mi mujer está controlada. Las escaleras de nuestra casa resbalan cuando están mojadas. Un empujoncito. Puf. Accidente doméstico. La policía nunca sospechará nada. El pago llega la semana que viene. Te lo prometo. El vídeo terminó. Silencio. Solo el pitido constante de mi monitor cardíaco servía como testigo silencioso de la caída de un monstruo. El inspector Garrido hizo una seña a su compañero. Espósalo. Esperen. No. Mamá, ayúdame, gritó Adrián histéricamente mientras los agentes se abalanzaban sobre él. Se debatió, pataleando como un niño en plena rabieta. Esto es un malentendido. La loca es Elara. Se cayó sola. Tiene derecho a guardar silencio, dijo el agente, torciéndole el brazo a Adrián por la espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue más hermoso que cualquier sinfonía que hubiera oído jamás. Adrián fue arrastrado pasando junto a mi cama. Sus ojos se encontraron con los míos. No quedaba arrogancia, solo puro terror. Le miré fijamente. Luego,
Con la poca fuerza que me quedaba, levanté lentamente mi mano derecha. Mis dedos se movieron débilmente, señalando hacia la puerta. «Fuera. Eres un demonio, Elara». «¡Un demonio!», chilló Adrián mientras lo sacaban por la puerta. Su voz resonó por el pasillo del hospital antes de desvanecerse finalmente. Inés seguía de pie, congelada. Me miró. Luego miró la puerta por donde se habían llevado a su hijastro. Sin decir una palabra, sin disculpas, sin remordimiento, se dio la vuelta y salió a paso rápido de la habitación, el sonido de sus tacones repiqueteando con un sonido arrogante pero vacío. Eligió salvar su propia reputación en lugar de defender al hijo que acababa de ser expuesto como un criminal. Mi cuerpo de repente se sintió flácido. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció, reemplazada por un agotamiento abrumador. Mi visión comenzó a nublarse de nuevo, pero esta vez no era por el coma. Se acabó. Elara. Se acabó. La suave voz de Mateo estaba en mi oído. Me sostuvo la mano con fuerza. Estás a salvo. Adrián ya no puede tocarte. Clara sollozaba al pie de la cama, abrazando mis piernas. Lo siento tanto, No tenía ni idea de que estabas llevando todo esto sola. Quería sonreír, pero los músculos de mi cara estaban demasiado cansados. Simplemente cerré los ojos, dejando que las lágrimas rodaran sobre la almohada. La lluvia afuera seguía cayendo, pero la tormenta dentro de mi vida acababa de amainar. Aún así, sabía que esto no había terminado realmente. La tormenta de la opinión pública estaba a punto de comenzar, pero al menos por esta noche estaba viva, había ganado. El eco del grito de Adrián, llamándome demonio, se desvaneció lentamente por el largo y frío pasillo del hospital, pero su vibración permaneció en el aire, suspendida como humo tóxico en la ahora silenciosa sala de la UCI. Su partida, arrastrado por la policía con esposas, debería haberme traído un inmenso alivio. Debería haberme sentido libre. Pero lo que sentí en cambio fue un vacío doloroso, como si me hubieran arrancado los huesos a la fuerza junto con el hombre que una vez consideré el puerto final de mi vida. Mi cuerpo finalmente se rindió. La adrenalina que había ardido en mi sangre, forzándome a permanecer consciente y luchar, ahora se había extinguido. El monitor a mi lado comenzó a pitar con un tono de advertencia de nuevo, no porque mi corazón se hubiera detenido, sino porque su ritmo se había vuelto débil y errático. «Elara, quédate conmigo». Elara, la voz del doctor Serrano sonaba distante, como si llamara desde el final de un túnel. Sentí manos médicas trabajando rápidamente en mi cuerpo. La enfermera Clara inyectó algo en mi vía intravenosa. Una sensación fría se extendió por mi vena y lentamente por mi cuerpo, trayendo consigo una pesada somnolencia. Pero me negué a cerrar los ojos. Una cosa aún no estaba terminada. Una vida más estaba en juego en esta partida de ajedrez mortal. «Alma», susurré, mi voz apenas audible bajo la mascarilla de oxígeno que me habían vuelto a colocar. «¿Dónde está mi hija?» Mateo, que estaba comprobando mi respuesta pupilar, se detuvo. Su rostro tenso se suavizó. Me tomó la mano, no como un médico, sino como un amigo que entendía el mayor miedo de una madre. «Está en casa de mis padres por ahora, con mi madre y su niñera», respondió Mateo con dulzura. «La recogí discretamente ayer por la tarde, tan pronto como empecé a sospechar que Adrián intentaba acelerar tu desconexión. Él no tiene ni idea de que está allí». Lágrimas brotaron de las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Gracias a Dios, Alma estaba a salvo. Adrián no podía usarla como un peón. Ese monstruo no podía tocar a mi pequeña. El inspector Garrido, el oficial que había arrestado a Adrián, se acercó a la cama. Parecía incómodo en medio de la intensa situación médica, pero su deber exigía resolución. Sostenía la bolsa de plástico que contenía el móvil de prepago, la única arma que yo tenía. «Doctora Valdés», dijo el inspector Garrido respetuosamente, «sé que necesita descansar, pero necesito una breve confirmación verbal para asegurar oficialmente esta prueba. ¿Es correcto que este teléfono es suyo y contiene pruebas de amenazas hechas por el señor Rojas?» Asentí débilmente. «Sí. Esa es la prueba». «Entendido. Lo procesaremos de inmediato. El señor Rojas quedará detenido esta noche por cargos de intento de asesinato y maltrato agravado. Por favor, descanse. Se le tomará una declaración completa una vez que su estado mejore». Después de que el inspector se fuera, la atmósfera en la habitación cambió. Ya no era de tensión criminal, sino de los restos emocionales dejados por la tormenta. La enfermera Clara estaba arreglando mi manta con manos temblorosas. Podía ver que los ojos de mi amiga estaban hinchados. Debió de estar conteniendo las lágrimas todo el tiempo, tratando de mantenerse fuerte frente a Adrián. Tenía tanto miedo. Los sollozos de Clara finalmente se rompieron. Abrazó mis piernas cubiertas por la manta.
Pensé que Adrián iba a estallar y a estrangularte aquí mismo. Delante de nosotros, sus ojos. Parecían poseídos. Ya es suficiente, Clara. No hablemos de eso. Deja que Lara duerma, la reprendió Mateo suavemente, aunque sabía que él también estaba conmocionado. La noticia del arresto de Adrián se extendió como la pólvora. Incluso en mi estado semiconsciente, podía sentir el cambio en las miradas de las enfermeras del turno de noche que entraban a revisar mi gotero. Había miradas de lástima, de sorpresa, y susurros que capté accidentalmente cuando la puerta estaba ligeramente entreabierta. Increíble, ¿verdad? El marido de la doctora Valdés. Era tan guapo. Siempre nos compraba café. He oído que tenía cientos de miles en deudas. Apuestas deportivas. Una ola de vergüenza me invadió. Durante años había cultivado una imagen como una exitosa neurocirujana, una mujer de carrera con una familia armoniosa. Cubría cada moratón con una base de maquillaje espesa y blusas de manga larga. Cubría cada una de las deudas de Adrián con mi sueldo y mis primas. Construí un hermoso castillo de arena para que la gente no viera el infierno en el que realmente vivía. Y esta noche, ese castillo de arena había sido barrido por una brutal ola de verdad. Ahora todo el mundo lo sabía. La doctora Valdés no era una mujer perfecta. Era una víctima maltratada. Me llamó Mateo de nuevo. Se sentó en la silla junto a mi cama, mirándome con una profunda intensidad. La lluvia afuera se había suavizado hasta convertirse en una llovizna, golpeando un ritmo lento contra la ventana. No tienes que pensar en lo que dice la gente. Solo céntrate en recuperarte. Todavía tenemos un largo camino por delante. Adrián y su madre no se quedarán callados. Miré a Mateo. Las líneas de agotamiento eran claras en su rostro. Había arriesgado su carrera esta noche, mintiendo sobre ir a la farmacia, llamando a la policía fuera de la rígida burocracia del hospital y escondiendo a mi hija. Lo hizo todo por mí. Gracias, dije sinceramente. Mateo esbozó una pequeña sonrisa, una que rara vez mostraba en el hospital. Duerme, Lara. Mañana será un nuevo día. Y esta vez, no estás sola. El sedante finalmente ganó. Mi conciencia fue arrastrada suavemente a un mundo de sueños oscuro pero pacífico. No más dolor. No más gritos de Adrián. Solo oscuridad silenciosa. Por primera vez en 3 días, dormí no porque estuviera en coma por un traumatismo cráneoencefálico, sino porque mi cuerpo sabía que la amenaza se había ido. Pero en el fondo, mi instinto me susurraba que esto solo era el final del primer acto. La verdadera guerra, la guerra contra la opinión pública y las maniobras legales, estaba a punto de comenzar. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche. Me habían trasladado de la UCI a una suite privada en el ala VIP. Mi cuerpo se estaba recuperando con una rapidez sorprendente, al menos físicamente. Los moratones se habían desvanecido a un tinte amarillento, y los puntos de sutura en mi cabeza habían cicatrizado, pero las heridas invisibles estaban ferozmente inflamadas. Esa mañana el duro sol de Madrid atravesaba las persianas de mi habitación del hospital. Debería haber sido un día brillante, pero mi estado de ánimo era oscuro y pesado. En mi regazo había una tableta que la enfermera Clara me había prestado a regañadientes. Al principio se negó, pero yo insistí. Necesitaba saber qué estaba pasando ahí fuera. No podía luchar en esta guerra a ciegas, y lo que vi en esa pantalla me hizo hervir la sangre. Un vídeo viral circulaba por las redes sociales con millones de visitas. La miniatura mostraba el rostro de Inés, la madrastra de Adrián, llorando a lágrima viva con el telón de fondo de nuestra lujosa casa, una casa comprada con mi sudor y mis lágrimas. El título era provocador. El corazón roto de una madre. Prestigiosa doctora le tiende una trampa a su marido por su amante. Mi mano tembló al pulsar el play. En el vídeo, Inés vestía de forma sencilla, un marcado contraste con su habitual estilo glamuroso, y no llevaba maquillaje para parecer más miserable. Mi hijo Adrián es un marido muy paciente. Sollozaba Inés ante la cámara, secándose las lágrimas de cocodrilo con un pañuelo. Es verdad, lo despidieron y no estaba trabajando, pero siempre intentó hacer feliz a su mujer. ¿Y qué recibió a cambio? Lara, mi nuera, lo estaba engañando con un colega, otro médico. Cuando Adrián la confrontó, Lara se puso furiosa y se cayó por las escaleras en un ataque de histeria. Ahora está tergiversando los hechos. Ella y su amante le tendieron una trampa a mi hijo para poder estar juntos. Oh, Dios mío, ¿dónde está la justicia? El vídeo estaba editado de forma dramática, con una música triste y desgarradora, y la peor parte era la sección de comentarios. Miles de comentarios de extraños que no sabían nada, juzgándome con palabras más afiladas que un bisturí. ¿Qué mujer más desagradecida? Tiene un marido guapo y todavía le engaña. Claro, su novio médico le ayudó a tenderle la trampa. Que investiguen su cuenta bancaria.
Boicot al hospital donde trabaja. Médico sin ética. Pobre de su madre. Las lágrimas de una madre son sagradas. Esa Elara va a recibir su karma. Lancé la tableta al final de la cama. Sentí el pecho oprimido, no por mis pulmones en recuperación, sino por la calumnia viciosa que ahora me estaba desnudando ante todo el país. No sabían que Adrián me pegaba. No sabían que se gastaba mis ahorros en el juego. Solo veían el drama. E Inés era una actriz mucho más hábil que yo. Sabía que la gente se deja llevar fácilmente por las lágrimas de una anciana, independientemente de los hechos. La puerta de mi habitación se abrió. El doctor Serrano entró con una bandeja con gachas de avena y un vaso de agua. Hoy parecía fresco, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de mi rostro y la tableta torcida sobre la cama. «¿Lo has visto?», dijo secamente. No era una pregunta. «¿Cómo puedo descansar, Mateo?» Mi voz se alzó. Las lágrimas de frustración se derramaron. «Mira lo que dicen. Dicen que tengo una aventura contigo. Que Adrián es inocente. Inés lo está tergiversando todo. Mi carrera, mi reputación, está arruinada». Mateo dejó la bandeja y acercó una silla. No intentó consolarme con tópicos vacíos. Me miró con aguda determinación. «Escúchame, Elara. Esta es una estrategia clásica», dijo con calma. «El abogado de Adrián debe de haber convencido a Inés para que hiciera esto. Se llama juicio mediático. Saben que nuestras pruebas legales, las grabaciones, el vídeo, los informes médicos, son sólidas. Así que no pueden ganar en el juzgado. Su única jugada es destruirte mentalmente con la opinión pública. Quieren que te deprimas y retires los cargos o que parezcas mentalmente inestable ante el juez. Pero duele, Mateo. Nos están insultando. Deja que ladren. Nosotros tenemos una mordida mortal». Mateo sacó su propio móvil. «El equipo forense acaba de terminar de recuperar los datos del portátil de Adrián que incautaron de vuestra casa. ¿Sabes lo que encontraron? Un historial de chat entre Adrián y una mujer llamada Zaira. Es la verdadera amante de Adrián. Y adivina qué. Zaira está embarazada de 4 meses. Mi mundo dejó de girar por un momento. ¿Embarazada? Mi voz estaba ahogada. Así que, además del juego, él también. Sí, el dinero que pensabas que se había perdido en el juego, una gran parte fue canalizada al apartamento de Zaira en el barrio de Argüelles», continuó Mateo. «La policía también encontró pruebas de transferencias desde la cuenta de Adrián a un corredor de apuestas online justo el día que te caíste. El motivo es claro. Necesitaba el dinero de tu seguro de vida para cubrir sus deudas y mantener a su amante embarazada». La noticia me golpeó como un mazo. Pero extrañamente, esta vez no dolió. Fue una reivindicación. Esto era munición. Esto era la prueba de que no estaba loca. «Guardaremos este as para el juicio», dijo Mateo. «Deja que Inés hable por ahora. Cuanto más alto vuele con sus mentiras, más dura será la caída cuando lo expongamos todo». De repente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una pequeña figura entró corriendo con pasos alegres, transformando instantáneamente la sombría habitación. «Mami, Alma, mi pequeña». Se lanzó a mis brazos sin dudarlo, enterrando su cara en mi cuello. El olor de su pelo, el familiar aroma a talco de bebé, borró al instante el hedor a medicina y calumnias online. La abracé con fuerza, tan fuerte como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Te he echado de menos», mami se quejó juguetonamente. «El tío Mateo dijo que tenías dolor de cabeza por trabajar demasiado». «¿Ya estás mejor?», miré a los inocentes ojos redondos de Alma. No sabía nada de su padre. No sabía que había intentado matar a su madre. Y haría cualquier cosa por proteger esa inocencia el mayor tiempo posible. «Mami ya está mucho mejor, cariño». «Porque estás aquí», respondí, besando su frente. Mateo estaba de pie detrás de Alma, sonriendo cálidamente. La presencia de ambos me dio una fuerza que ninguna medicina podría proporcionar. Inés podía tener sus miles de internautas y trolls pagados. Adrián podía tener a su astuto abogado. Pero yo tenía la verdad, tenía a Mateo. Y lo más importante, tenía una razón para vivir. «Mateo», llamé, mi voz ahora mucho más firme. Me sequé las lágrimas de las mejillas. No tenía sentido llorar por los comentarios de extraños. «Sí, llama al mejor abogado que conozcas. No voy a dar marcha atrás. Voy a arrastrarlos a todos por el infierno que crearon para mí». Y en cuanto a ese vídeo difamatorio, miré la tableta aún encendida. No responderemos ahora. Recopilaremos cada uno de esos comentarios maliciosos. Los demandaré a todos por difamación después de que Adrián sea condenado. Mateo esbozó una amplia y orgullosa sonrisa. «Esa es la doctora Elara Valdés que conozco. La depredadora ha despertado». La tormenta de calumnias afuera podría seguir rugiendo, los rayos golpeando mi buen nombre.
Pero dentro de esta habitación, con mi hija y el hombre que me protegía sinceramente, me sentía en calma. Estaba lista para el juicio. Estaba lista para enfrentarme a esos hipócritas. Adrián pensó que podía destruirme. Estaba muy equivocado. Acababa de crear a su peor enemigo. El día del juicio llegó con una atmósfera gris y opresiva, como si el cielo de Madrid sintiera el pesado peso sobre mi pecho. La Audiencia Provincial de Madrid se erigía imponente con sus enormes pilares, rodeada por un mar de gente. Desde que el vídeo difamatorio de Inés se hizo viral, mi caso ya no era solo un asunto penal doméstico. Se había transformado en un circo público, un espectáculo donde la moralidad se debatía en el tribunal de la opinión pública. Me senté en la parte de atrás del coche del doctor Serrano, retorciéndome las manos heladas. Afuera, docenas de reporteros con las cámaras listas se habían reunido como hormigas en el azúcar. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos antes de que mis pies siquiera tocaran el pavimento. «¿Lista, preguntó Mateo, mirándome por el espejo retrovisor. Sus ojos tranquilos proporcionaban una pequeña ancla en la tormenta. «¿Lista o no? Tengo que enfrentarlo, Mateo». Por alma, por mí misma respondí, tratando de convencerme más a mí misma que a él. En el momento en que se abrió la puerta del coche, estalló el caos. Me metieron micrófonos agresivamente en la cara, casi golpeándome la nariz. «Doctora Valdés, ¿cuál es su respuesta a las acusaciones de infidelidad de su suegra? ¿Es cierto que la grabación de audio era un montaje de IA? Doctor Serrano, ¿cuál es su verdadera relación con la esposa del acusado?» Las preguntas eran como flechas envenenadas, disparadas sin descanso. Mantuve la cabeza gacha, escondiéndome detrás de unas gafas de sol oscuras, mientras Mateo y nuestros dos abogados, el señor Beltrán y su equipo, se abrían paso laboriosamente a través de la multitud. Dentro de la sala del tribunal el aire era denso y cargado, una mezcla de perfume barato, sudor y papel viejo. La sala estaba abarrotada. En la primera fila de la derecha, vi a la oposición. Inés estaba sentada allí con la barbilla en alto, vestida de blanco impoluto con un largo pañuelo, un disfraz de escenario perfectamente diseñado para obtener la simpatía del tribunal. Su rostro estaba empolvado con un maquillaje ligero para parecer pálida y afligida, como si ella fuera la verdadera víctima. Y allí, en el banquillo de los acusados, estaba sentado Adrián. Llevaba un llamativo mono de prisión naranja con el número 085 en el pecho. Su pelo, normalmente peinado pulcramente con gomina cara, estaba desordenado y tenía ojeras oscuras. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, no vi remordimiento. Vi un destello de ira reprimida, una arrogancia que no se había extinguido. Me lanzó una mirada afilada y luego una sonrisa fina y torcida. Una sonrisa que enviaba un mensaje aterrador. ¿Crees que puedes ganar contra mí? Señorías, la sala. El tribunal. La voz del funcionario de justicia cortó la tensión. 3 golpes del mazo del juez marcaron el comienzo de la batalla. La fiscal, una mujer dura de mediana edad llamada señora Valcárcel, leyó la acusación con voz alta y clara. Detalló la cronología del intento de asesinato con detalles que me pusieron la piel de gallina. El empujón por las escaleras, la negligencia mientras estaba en coma, el intento de retirar mi respirador. Pero el verdadero drama comenzó cuando el equipo de defensa de Adrián tomó la palabra. Su abogado era el señor Dávila, un hombre corpulento con una voz atronadora y una reputación de hacer cualquier cosa para ganar, incluyendo retorcer los hechos. Señoría, la voz del señor Dávila resonó en las paredes de la sala mientras caminaba con confianza. Mi cliente, el señor Adrián Rojas, es víctima de una conspiración maliciosa. Su esposa, la testigo estrella Elara Valdés, tiene un historial de estrés severo debido a las presiones de su trabajo como neurocirujana. Esta carga de trabajo inhumana la llevó a la depresión, alucinaciones y tendencias autolesivas. Apreté los puños en mi regazo. «Mentiras», gritó mi mente. El incidente en las escaleras continuó el señor Dávila, señalando dramáticamente a Adrián. Fue un intento fallido de suicidio por parte de la doctora Valdés. Mi cliente intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Y en cuanto al respirador, fue un acto de amor de un marido que no podía soportar ver a su mujer sufrir como un vegetal. Pero sus buenas intenciones fueron tergiversadas para encubrir la aventura de la testigo con su colega. Su dedo se movió para señalar a Mateo, que estaba sentado en la galería de público. Un fuerte murmullo recorrió a los espectadores. Algunos de los partidarios de Inés susurraron en voz alta, burlándose de mí. «¡Qué descarada!», sisió alguien detrás de mí. Luego fue mi turno de subir al estrado de los testigos. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Juré mi testimonio sobre la Biblia, con la mano temblando violentamente. El señor Dávila me atacó de inmediato como un tiburón que huele sangre.
Doctora Valdés preguntó con un tono condescendiente. ¿Es cierto que a menudo llegaba a casa tarde por la noche? Sí, es una exigencia de mi profesión como médica, respondí firmemente, tratando de mantener la voz firme. ¿Y es cierto que a menudo estaba a solas con el doctor Serrano en la sala de residentes? Es un espacio público del hospital. Estábamos discutiendo casos de pacientes. ¿Discutiendo pacientes o planeando algo más? Interrumpió el señor Dávila. Sea honesta, doctora Valdés. Sentía que su marido desempleado, el señor Rojas, ya no estaba a su nivel, ¿verdad? Se avergonzaba de tener un marido en paro, así que buscó consuelo en los brazos de un hombre más exitoso, y luego buscó una forma de deshacerse de su marido, sin el lío de un divorcio y la división de sus bienes. «¡Protesto, señoría!», gritó la señora Valcárcel. «Las preguntas del letrado son especulativas y están acosando a la testigo. Simplemente estoy explorando el móvil». Señoría, contraatacó Dávila con una sonrisa astuta. Respiré hondo, mirando directamente al juez. Señoría, nunca me avergoncé de un marido que estaba luchando. Me avergonzaba de tener un marido que robó el fondo universitario de su propia hija para jugar y luego intentó asesinar a su mujer cuando fue descubierto. Dávila se rió burlonamente. ¿Juego? ¿Dónde están las pruebas? Eso es solo una acusación sin fundamento. Tenemos las pruebas, intervino la señora Valcárcel con calma. Señoría, solicitamos permiso para reproducir las pruebas electrónicas obtenidas legalmente. Una grabación de audio del teléfono de la víctima justo antes del incidente, imágenes de seguridad del hospital y datos forenses del portátil del acusado. El rostro previamente tranquilo de Adrián se tensó. Susurró frenéticamente a Dávila, pero su abogado solo pudo permanecer en silencio mientras el juez aprobaba la moción. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Cuando el técnico reprodujo el primer archivo de audio, un sonido crepitante llenó la sala. Luego vino la voz de Adrián. Clara, cruel, sin filtros. «Fírmalo o muere, Elara. Firma estos papeles de transferencia de activos ahora». El sonido de una fuerte bofetada. «¡Sas!». Luego mi grito ahogado. «Cuando te mueras, cobraré el seguro. 2 millones de euros, Elara. Eso es más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir cómodamente con mi madre. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Morir lentamente? ¿O firmarlo ahora?» Todo el tribunal jadeó. Los murmullos se convirtieron en una ola de conmoción. Los rostros en la galería que me habían estado mirando con desdén ahora estaban pálidos. La voz era tan real, tan sádica, una completa contradicción con la imagen de marido paciente que Adrián había construido en las redes sociales. Adrián bajó la mirada, sus manos agarrando sus rodillas. El sudor frío le caía por las sienes. ¡Eso! ¡Eso es un montaje de IA!», gritó Adrián de repente, poniéndose de pie. «Ella es médica, es lista, podría fabricar cualquier cosa». «El acusado se sentará», ladró el juez. «Si el acusado niega el audio», dijo la señora Valcárcel con una pequeña sonrisa triunfante, «veamos las pruebas visuales». Este es un vídeo que la víctima grabó en secreto desde un armario mientras el acusado hablaba por teléfono. El vídeo se reprodujo en una gran pantalla de proyector. Se veía a Adrián caminando de un lado a otro en nuestro dormitorio, un cigarrillo colgando de sus labios, su rostro furioso. «No te preocupes, tío. Mi mujer está controlada. Las escaleras de nuestra casa resbalan cuando están mojadas. Un empujoncito. Puf, accidente doméstico. La policía nunca sospechará nada. El pago llega la semana que viene. Te lo prometo». Silencio. Esta vez fue un silencio horrorizado, pero nuestro ataque no había terminado. La señora Valcárcel había guardado la bomba final para destruir la credibilidad de Inés y el móvil de la esposa infiel que habían construido. «Señoría», continuó la señora Valcárcel, «la defensa acusa a la víctima de tener una aventura. Sin embargo, los datos recuperados del portátil del acusado revelan lo contrario. Presentamos como prueba transferencias bancarias de la cuenta del acusado a una tal señorita Zaira, así como fotografías de ellos juntos». La pantalla del proyector cambió. Apareció una lista de transferencias bancarias, por un total de cientos de miles de euros en los últimos 6 meses, dinero que yo había trabajado día y noche para ganar, dinero destinado al futuro de Alma. Y el golpe final devastador fue la última foto. Adrián con el brazo rodeando amorosamente a una joven en un lujoso apartamento. La mujer llevaba un vestido ajustado que acentuaba su vientre de embarazada. El señor Rojas utilizó el dinero extorsionado a su esposa y planeaba usar el pago de su seguro de vida para financiar a otra mujer que actualmente está esperando un hijo suyo de su relación ilícita. Declaró firmemente la señora Valcárcel. El tribunal estalló. «Hijo de», gritó un hombre en la parte de atrás. Pero la reacción más escalofriante vino de Inés.
El rostro de la anciana estaba ceniciento, como si toda la sangre se le hubiera drenado. Sus ojos se abrieron de par en par mirando la pantalla, luego se dirigieron a su hijastro con una mirada de absoluta incredulidad. Para Inés, el dinero era Dios. Ver el dinero familiar canalizado a otra mujer era la traición definitiva. Adrián, la voz de Inés tembló, cortando el caos. ¿Es esto verdad? Dijiste que ese dinero era para una inversión en un negocio minero. Dijiste que el Lara era la que gastaba sin control. Adrián no pudo responder. Se encogió aún más en su asiento, sus hombros temblando. Sabía que estaba acabado. Sus máscaras, hijo devoto, marido agraviado, habían sido hechas pedazos delante de su madre, de la ley y de todo el país. El señor Dávila se secó la cara con un pañuelo, con aspecto derrotado. Sabía que el caso estaba perdido. ¡Basta!, gritó Adrián de repente, histéricamente, su voz rompiéndose como un cristal. Pateó la mesa frente a él, haciéndola volcar. «Sí, lo hice. ¿Estáis contentos ahora? Es todo por su culpa». Adrián me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos rojos y húmedos por lágrimas de rabia y desesperación. Era una tacaña. Tenía un sueldo de 6 cifras, pero hacía que su marido suplicara como si fuera un caso de caridad. Soy el marido, el cabeza de familia. Su dinero debería haber sido mi dinero. Solo estaba cogiendo lo que era mío. Si se hubiera muerto y ya, todos mis problemas se habrían resuelto. Mis deudas pagadas, Zaira cuidada, y no tendría que escuchar más sus quejas. La confesión resonó en cada rincón de la sala, grabada por cada cámara, escuchada por Dios. Fue la admisión más honesta y más repugnante que podría haber salido de su boca. No se arrepentía de haber intentado matarme, solo se arrepentía de haber fracasado. Los agentes de seguridad redujeron a un Adrián descontrolado y lo obligaron a volver a su silla. El resto del juicio fue borroso para mí. Solo pude llorar en silencio, no de tristeza, sino de una abrumadora liberación emocional. En la galería, Mateo me miró y asintió lentamente, dándome fuerzas. 2 semanas después, llegó el día del veredicto. Me puse de pie mientras el juez leía la decisión con un barítono profundo y autoritario. Por los cargos de intento de asesinato, maltrato agravado en el ámbito familiar y estafa, este tribunal declara al acusado, Adrián Rojas, culpable de todos los cargos, considerando la falta de atenuantes, ya que el acusado no ha mostrado remordimiento, y en cambio, ha difamado a la víctima. El juez hizo una pausa, toda la sala conteniendo la respiración. Este tribunal condena al acusado a una pena de 18 años de prisión. ¡18 años! El mazo cayó una vez, con fuerza. ¡Zas! Fue el sonido más hermoso que había oído jamás, más melódico que cualquier sinfonía. Adrián se quedó flácido, como si le hubieran quitado los huesos del cuerpo. Se desplomó en su silla, con la mirada vacía. En la primera fila, Inés se desmayó y tuvo que ser sacada por sus familiares. Un último acto trágico de una mujer codiciosa. Mientras los guardias se lo llevaban esposado, Adrián se giró para mirarme al cruzarnos en el pasillo. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un miedo oscuro y hueco. Lo había perdido todo. Su libertad, su dinero, su amante, de quien más tarde supe que había huido con los bienes que le quedaban, y su dignidad. Le devolví la mirada sin piedad, sin miedo. «Disfruta de lo que has sembrado», Adrián susurré, lo suficientemente alto para que me oyera. Adrián fue arrastrado, desapareciendo detrás de la puerta de los calabozos. Salí del juzgado. El sol brillaba intensamente, rompiendo las nubes grises que habían estado suspendidas sobre nosotros. El aire contaminado de Madrid se sentía fresco en mis pulmones. La tormenta había pasado. El depredador estaba enjaulado y yo era libre. La primera mañana después del veredicto se sintió extraña. Me desperté cuando el sol temprano se coló por un hueco en las cortinas, cegándome. Durante unos segundos, el pánico se apoderó de mí. Mi corazón se aceleró y mi mano palpó frenéticamente el otro lado de la cama, aterrorizada de encontrar el cuerpo de Adrián allí, oler su rancio humo de cigarrillo, escuchar su gruñido enfadado. Pero el espacio a mi lado estaba vacío, frío y silencioso. Lentamente, la realidad se filtró en mi conciencia. Adrián se había ido. Estaba en el centro penitenciario de Soto del Real, durmiendo en un frío suelo de cemento, no en este colchón de matrimonio. Exhalé un largo y profundo suspiro, sintiendo el oxígeno llenar mis pulmones sin la familiar opresión del miedo. Pero una victoria en el tribunal no es una cura instantánea. Mis heridas físicas podrían haber sanado. Los puntos en mi cabeza ya no estaban, pero las heridas en mi alma seguían abiertas de par en par. Durante el primer mes, a menudo me despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor frío,
oyendo pasos en las escaleras o soñando que me empujaban a un oscuro abismo. Todavía sentía que me observaban. La curación no es lineal. Había días en que me sentía increíblemente fuerte, como si pudiera conquistar el mundo. Pero había otros días en los que solo podía acurrucarme bajo las sábanas, llorando sin motivo, sintiéndome sucia y estúpida por haber amado a un monstruo como Adrián durante tantos años. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Mateo? Le pregunté una tarde durante una sesión de terapia informal con él, en una tranquila cafetería. Soy médica. Se supone que soy una experta en diagnósticos. ¿Por qué estuve tan ciega a la enfermedad en mi propio matrimonio? Mateo removió su café lentamente, mirándome con paciencia. Nunca me juzgó. Porque lo amabas, y los manipuladores como Adrián son expertos en ocultar los síntomas. Nunca culpes a la víctima. El enfermo era él, no tú. Mi primer gran paso hacia la curación fue dejar esa lujosa casa, la que había sido testigo silencioso de cada bofetada, cada insulto, cada lágrima. La vendí. No me importaban los falsos recuerdos felices que una vez existieron allí. Utilicé el dinero de la venta para pagar las deudas restantes que Adrián había contraído a mi nombre, haciendo borrón y cuenta nueva. Con el resto compré una modesta casa en la tranquila urbanización de Majadahonda. Mi nuevo hogar era mucho más pequeño, un chalet de una sola planta con un gran jardín y un arce en el frente. Pero esta casa tenía algo que el palacio de Adrián nunca tuvo: paz. Sus paredes no guardaban recuerdos de gritos. Sus suelos nunca fueron manchados con mi sangre. Era un lienzo en blanco. Aquí comencé a reconstruir mi vida con Alma. Alma, mi pequeña, ahora con 6 años, era mi mayor razón para seguir adelante. El trauma había dejado su marca en ella. Se había vuelto silenciosa y temerosa de los ruidos fuertes. Pero lentamente, su risa alegre comenzó a regresar. «Mami, mira». «Una mariposa», gritó una mañana, corriendo descalza por el césped. Verla reír tan libremente me calentó el corazón. Ahora estábamos a salvo. Pasó un año. Decidí no volver a trabajar a tiempo completo en el elitista hospital donde solía ejercer. Había demasiadas miradas de lástima, demasiados susurros en los pasillos que me incomodaban. En su lugar, utilicé mis ahorros restantes y parte de la restitución incautada de los activos ocultos de Adrián para dar vida a un sueño largamente enterrado. Alquilé un local comercial de 2 plantas no muy lejos de mi nueva casa. Un cartel simple pero significativo se instaló en el frente: Centro Fénix para supervivientes. Asesoramiento y ayuda médica para víctimas de violencia de género. Esto no era solo un trabajo, era un monumento a mi supervivencia. Recluté a la enfermera Clara como directora de operaciones. Mi leal amiga dimitió del hospital en el momento en que le ofrecí el puesto. Nos asociamos con varios abogados y psicólogos pro bono. No fue fácil al principio. Mucha gente se mostraba despectiva. ¿Por qué una especialista monta una organización benéfica? No hay dinero en eso. Algunos de mis antiguos colegas se burlaban, pero no me importaba. La satisfacción de ver a una mujer encontrar el coraje para denunciar a su marido maltratador o ver a un niño dormir finalmente profundamente sin miedo era mucho más valiosa que el gran sueldo que solía entregarle a Adrián. Una de mis primeras clientas fue una joven madre llamada Nerea. Entró con la cara magullada, igual que yo solía tenerla. Lloró, diciendo que su marido era una figura prominente en la comunidad y que temía que nadie la creyera. Le tomé la mano y la miré profundamente a los ojos. Te creo, Nerea. El mundo puede que mire para otro lado, pero aquí se te escucha. Lucharemos contra esto. Estaré a tu lado. 3 meses después, cuando Nerea finalmente ganó la custodia completa de su hijo y se liberó de su marido, el abrazo que me dio fue más curativo que cualquier terapia que hubiera recibido. Me di cuenta de que, al sanar a otros, me estaba sanando lentamente a mí misma. Y en medio de mi nueva y ajetreada vida, una persona permaneció como una presencia constante y tranquila, como un puerto paciente esperando un barco zarandeado por la tormenta. El doctor Mateo Serrano. Nunca presionó. Nunca declaró su amor con grandes gestos o palabras edulcoradas. Su amor se mostraba en pequeñas cosas: traer los donuts favoritos de Alma los fines de semana, arreglar un grifo que goteaba en el centro, sentarse conmigo en silencio en mi porche cuando estaba agotada. Una noche, una fuerte lluvia cayó sobre Majadahonda. Estábamos sentados en mi sala de estar. Alma estaba profundamente dormida en su habitación. Mateo acababa de ayudarme a terminar de escribir una solicitud de subvención para el centro. ¿No te cansas, Mateo?, pregunté de repente, rompiendo el silencio llenado por el sonido de la lluvia. Ir y venir de Madrid a Majadahonda, cuidar de una madre soltera traumatizada. Mateo dejó su bolígrafo. Me miró.
su mirada tranquila siempre logrando hacer que mi corazón revoloteara. Nunca me canso si el destino eres tú. He esperado años para verte feliz, para verte sonreír libremente como lo haces ahora. Eso es más que suficiente para cubrir la gasolina. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en Adrián, que siempre calculaba el beneficio y la pérdida en nuestra relación, que siempre exigía ser servido. Y ahora aquí estaba un hombre que daba sin pedir, que amaba sin condiciones. Todavía estoy rota, Mateo susurré, mi voz temblando. Tengo miedo de empezar de nuevo. Tengo miedo de volver a elegir mal. Mateo se acercó, pero aún mantuvo una distancia respetuosa. No me tocó, pero su presencia se sintió increíblemente cercana. No estás rota, Elara. Estás en obras. Y yo soy un contratista muy paciente. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana o el mes que viene. Solo pido permiso para quedarme aquí, para estar contigo hasta que las obras terminen. Lágrimas corrían por mi rostro. No lágrimas de tristeza, sino de emoción abrumadora. Asentí lentamente. No te vayas a ninguna parte, ¿vale? Mateo sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. No voy a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nuestras vidas se asentaron en un nuevo ritmo pacífico. Recibí noticias sobre Adrián de mi antiguo abogado. En prisión, sin dinero para sobornar a los guardias, Adrián se convirtió en un blanco fácil para otros reclusos. Con su estatus de maltratador, estaba en lo más bajo de la jerarquía de la prisión. A menudo estaba enfermo, delgado como un rail, y parecía mucho mayor de su edad. Su madre Inés lo había perdido todo, y ahora vivía con parientes lejanos en un pequeño pueblo, ignorada por la alta sociedad que una vez adoró. El karma era real. No llegó con una venganza explosiva, sino con una justicia fría y silenciosa. Ya no los odiaba. El odio era agotador. Solo sentí una lástima lejana, y luego los olvidé. Eran un capítulo cerrado de mi pasado. Esa tarde, estaba sentada en el porche del centro después de que todo el personal se hubiera ido a casa. El cielo del atardecer estaba pintado en tonos de oro y naranja, un lienzo de esperanza. Alma estaba dibujando en una pequeña mesa a mi lado. Estaba dibujando a 3 personas. A mí, a ella y a un hombre alto con gafas que nos daba la mano. ¿Es el tío Mateo?, pregunté, acariciando su pelo. Alma asintió con entusiasmo. Sí. ¿Cuándo va a ser el tío Mateo mi papá? A mis amigos del cole los recogen sus papás. Yo también quiero eso. Reí suavemente y miré hacia la cancela. El coche de Mateo acababa de entrar en el camino de entrada. Se bajó, saludando con su característica amplia sonrisa, sosteniendo una bolsa de donuts. El sol de la tarde a su espalda hacía que pareciera brillar. Cogí mi móvil y abrí la cámara frontal, no para grabar pruebas de un crimen como hice una vez con el teléfono de la taquilla 303. Esta vez, quería grabar la felicidad. Quería compartir mi historia para demostrar que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Hola a todos, dije a la cámara. Mi sonrisa plena y genuina. Gracias por seguir mi largo viaje desde tocar fondo hasta hoy. La taquilla 303 guardaba un oscuro secreto que casi acaba con mi vida. Pero de esa oscuridad, aprendí a crear mi propia luz. La tormenta ya ha pasado. Y para aquellos de vosotros que podáis estar en la misma situación en la que yo estuve, por favor, no os rindáis. Sois valiosos, sois fuertes, y creedme, la felicidad os está esperando a la vuelta de la esquina. Giré la cámara hacia Alma, que corría a abrazar a Mateo. Esa imagen, mi hija y el hombre que la amaba como si fuera suya, era la cosa más hermosa que había visto jamás. Mi vida ya no era una tragedia, era una historia de triunfo.